sufrimiento o una situación límite es el bautismo de sangre, decíamos, ¿no? De un valor, de un bien. ¿Qué quiere decir? Muy simple, que cuando estamos bien, en la fácil, como dicen los chicos, se puede sostener un valor, un bien sin dificultad. El tema es, en medio del sufrimiento, la prueba, ahí es un bautismo de sangre, es decir, ahí se ve con cuánto convencimiento y fortaleza y consistencia espiritual sostenemos un bien, un valor. Eso sería. Por tanto, hablábamos también, y dentro del sufrimiento, pero ya haciendo alusión al final, otra tríada trágica que sería la muerte, eh, Frankl dice, interesante, nada vivido con sentido se pierde. ¿Por qué? Porque el drama, agrego yo, no es morir, sino no haber vivido. Ese es el drama, no es morir el drama, más vale. Al contrario, es como decimos incluso hasta en la jerga popular, quien vivió intensamente, cumplió sus ideales, hizo todo lo que tenía que hacer, necesita descansar y lo merece, ¿no? Y ahí entonces no está vista el final como un drama. ¿Por qué? Porque se vivió. Yo creo que el gran drama de aquellos que mueren sin haber vivido, los egoístas, los narcisistas, es decir, todos aquellos que realmente no entregaron la vida para ganarla, como dice el Evangelio, aquel que cuida, o sea, que se encierra en sí mismo, la pierde la vida. En cambio, el que la entrega la gana. Y esto es así. Eh, por eso digo, ¿no? Y Frankl dice, nada de lo vivido, él dice de algún modo, obviamente, porque ya tenemos, los que tenemos claro de que acaba la vida acá, pero no para siempre, no, seguimos de algún modo, con identidad incluso, no como somos ahora, pero de algún modo continuará nuestra vida de otra manera, no la existencia como acá, pero sí la vida, ¿no? Por algo muy simple que dije, hasta incluso la física y la mecánica cuántica ya nos han probado que después de la muerte física, que lo material es nada más que energía de baja frecuencia, la energía no se pierde. Y si la energía no se pierde y el espíritu es energía y no materia, porque de hecho no tiene un lugar, nuestra dimensión espiritual, nuestro yo, nuestra identidad no tiene un lugar. Por tanto, no es físico. Entonces, lo físico se pierde, pero no lo energético, no lo espiritual. Así, hasta desde la física hay más aproximación a la vida eterna que no, digamos, ¿no? Es como si diría, a ver, ¿qué pruebas puede haber para decir que se acaba todo o que algo de algún modo permanece y perdura? Como dice Frankl, nada de lo vivido con sentido se puede perder. Porque de algún modo, entonces ya hasta la física nueva, moderna, que invalidó la física clásica de que la materia es el elemento estructural básico, se descubre que la materia no lo es, no es el punto de partida de la ciencia, sino la energía debería ser. Y todavía como lleva tiempo asimilar los descubrimientos, a la misma ciencia le va a llevar tiempo aceptar que trabajó sobre una porción ínfima de la realidad, que es la materia, y que lo más importante, que es la energía, se les escapó de las manos. Y por tanto, no llega a comprender esto de la dimensión espiritual, ¿no? Y esto entre paréntesis, ¿no? No es el lugar para, pero sería muy interesante esto verlo, ¿no? Miren, bueno, y concluyo esta introducción respecto de ayer, que habíamos dicho que era importante, diríamos, eh, para el afrontamiento de esta, sobre todo el sufrimiento, pero la tríada trágica en general, lograr, por un lado, autodistanciarse, porque cuando uno está metido en sí mismo, no logra ver, es como cuando el pintor está pintando y necesita tomar distancia para ver la obra y ahí reconocer lo que está bien y lo que está mal, lo que tiene que corregir y lo que no. El autodistanciamiento es fundamental para poder reconocer en nosotros de pronto muchas cosas, ¿no? Y por otro lado, la trascendencia, que ese sería lo consecuente. Cuando yo soy capaz de autodistanciarme, ¿no? Me autotrasciendo también. Después también la aceptación, habíamos dicho, aceptar, que no era resignarse, ¿se acuerdan? Aceptar, incluso positivamente, como diciendo, acepto esta prueba tan difícil de un sufrimiento X porque debe tener sentido. Ahora a lo mejor no lo veo, porque cuando uno recibe el impacto
de una situación límite y el sufrimiento no ve en el momento más que dolor, sufrimiento espiritual. Pero con el tiempo, si uno tiene la clara convicción de que tiene que descubrir el sentido de eso, que habíamos dicho que no es ajeno, sino propio de la propia vida, ¿se acuerdan que eso es muy importante? No es algo como que me cayó de casualidad, sino que tiene que ver, y si tiene que ver conmigo, tengo que descubrir qué me está queriendo decir, ¿no? A ver, salvando distancias, es como cuando decimos en medicina, cuando el cuerpo habla, es porque algo empezó mal en nosotros. Hasta dice el director de donde yo trabajo, de inmunooncología, empieza la enfermedad como un pedido de cuenta y como una alerta de algo que estuvo mal a nivel humano, interior, espiritual y anímico. Es decir, el cuerpo, que es lo más débil de lo que somos, porque nuestro espíritu es más fuerte, el cuerpo cobra. Es como decir, bueno, yo como chatarra, dale que va, dale, yo razono y digo, a mí me gusta, pero el cuerpo se las va a cobrar. Es un parecido al famoso dicho, que es muy lindo, me encanta. Dios perdona todo, el hombre algo y la naturaleza nada. Es decir, el cuerpo no perdona. Yo no le puedo decir, no, ahora quiero ser fakir y me hago un ayuno de 30 días. El cuerpo va a decir, no, flaco, estás equivocado, entonces te lo voy a cobrar. Entonces, me parece que esto es importante, conservar este realismo y por tanto eh, tratar de descubrir que tiene que ver conmigo ese sufrimiento, esa situación, enfermedad o quebranto, lo que me haya pasado, tiene que ver conmigo. Yo no lo puedo omitir y separar racionalmente como si no tuviera nada que ver. Entonces el esfuerzo tiene que ir por el lado de, como diría Frankl, buscar el sentido de ese sufrimiento. Y por último, que decíamos también, esto como cerrando, ¿no? Lo de ayer, que entre los valores vivenciales, creacionales, el actitudinal es fundamental para este aspecto. ¿Qué actitud tomo frente a lo que me acaece? ¿Qué actitud tomo frente a este sufrimiento? Según cómo respondo, según cómo lo veo, incluso. Fíjense, ¿qué les estoy diciendo? ¿Y qué dice Frank, no? Obviamente, lo dice Frank. No es lo que pasa, es decir, el hecho doloroso. No es tampoco cómo lo sufro, porque la clave de la interpretación y del sentido y que sea positivo incluso, un motivo de crecimiento, va a estar en mí, no en el objeto que me pasa. ¿Se acuerdan esa norma que yo les dije que es bien frankliana? No es lo primero ni lo más importante lo que nos pasa, sino qué hago con lo que me pasa. ¿Recuerdan eso? Entonces, ahí tienen el valor de actitud. Y ahí va también la interpretación personal que hago de este hecho doloroso que me produce sufrimiento y que descubro que tiene que ver conmigo, que es parte de mi vida, mi historia, etcétera. Bueno, hasta ahí habíamos dejado. Les voy a leer del Homo Patiens. Saben que cuando hablamos de la tríada trágica, aunque está mencionado en muchos trabajos de Frankl, hay un texto que habla específicamente que es el hombre doliente, Homo patiens. No se olviden que él como médico, como eran los biólogos, en una época, sobre todo a principios del siglo XX, todos, y antes más vale también, pero hasta la mediados del siglo XX, todos los nombres eran en latín. Como yo digo, hasta en biología. ¿Cómo se decía abeja? Apis melliflua. Es decir, son términos latinos. Y en otros ámbitos, como en filosofía, el griego, que es fundamental, ¿no? En filosofía. Después se fue dejando, como va pasando con todo, ¿no? Y lamentablemente, porque se pierde mucha riqueza. Bueno, Franklin le puso, por eso incluso la gran prueba de su vida le llama experiencia crucis. Fíjense, ¿eh? Experiencia de cruz, ¿no? O sea, que toma del cristianismo, porque él estaba ya muy cerca del cristianismo, y ve en la cruz, por tanto de Cristo, ¿no? Como la experiencia del máximo sufrimiento y el máximo dolor que un ser humano puede vivir y pensar. Y por eso él llega a hablar de esto de Homo patiens, el hombre doliente. Así está en los textos que uno puede ir a comprar con ese título. Miren qué lindo lo que dice, sobre el sentido del sufrimiento, obviamente. Partimos de que el Homo sapiens
se fragmenta en el Homo faber. Voy a ir explicando porque Frankl hay que ir explicándolo de aparte, ¿no? Homo sapiens, Homo faber, ¿entienden, no? Homo sapiens, el hombre que evolucionó y que es capaz de inteligencia y comprensión racional. Homo faber es el que hace, el que crea, ¿no? Que creando llena el sentido de su existencia. Partimos de ahí, dice. El Homo amans, el hombre, acaba un plano superior, el hombre que es capaz de amar, no solo capaz, que está llamado a amar, no solo a pensar, no solo a crear, porque eso hasta, yo diría, obviamente hoy, con todos los avances y de la inteligencia espiritual, de la inteligencia artificial y de las computadoras, lo puede hacer tranquilamente una computadora, pensar y crear. ¿Sí o no? Sí. Sin embargo, eso no define al hombre. Define al hombre su dimensión espiritual, donde el centro de nuestra vida espiritual es el amor. Amar y ser amado. Sin eso el hombre no es hombre, ¿eh? Podemos decirlo tranquilamente, no tengan miedo. Sigue diciendo entonces, repito, partimos de que el Homo sapiens se fragmenta en el Homo faber, ¿eh? O sea, ese hombre capaz de pensar y elaborar se va diluyendo en la obra, en la creación, que creando llena el sentido de su existencia. El Homo amans, el hombre que va más profundo y ama, que en la vivencia, en el encuentro y en el amor enriquece el sentido de su vida. Y el Homo patiens, él pone en la cumbre el patiens, que tiene que ver con el amans, por supuesto, ¿no? El Homo patiens, o sea, el hombre doliente, padecimiento en sentido amplio también, que llamado a la capacidad de sufrimiento, saca sentido del sufrimiento. O sea, él hace un paso de lo meramente racional y llega a la cumbre, que es aquel que es capaz, me viene a la mente una frase de él, aquel que es capaz de transformar a ver cómo decía, un rotundo fracaso en un gran éxito. Bueno, dice, "Pero está loco". No, no, es que vamos descubriendo que la subjetividad, estoy contento porque hoy encontré un libro sobre un comentario sobre Edmund Husserl, ¿no? El padre del enfoque fenomenológico, que es fundamental y comprenderlo, que se llama La intersubjetividad en Husserl, ¿no? Muy interesante. La intersubjetividad. Y después contento porque también hice un bautismo, y lo digo como anécdota, pero digo, cómo uno va descubriendo en el camino cosas como por ejemplo, ¿no? Fui a hacer un bautismo feliz porque era el nieto de un decano de filosofía, muy amigo mío. ¿Y con qué me recompensa? Uno estaría esperando con un vino, con unos pesitos. No, con una orden de compra en Cúspide, en la editorial, ¿no? Y librería. Así que ya estuve viendo todo lo que hay en Cúspide como para ir al ataque, ¿no? Y bueno, contento también que encontré este libro, porque el tema es la subjetividad, no subjetivismo, ¿eh? Ya lo aclaré esto cuando hablé de filosofía. Subjetividad, es decir, la impresión en la conciencia, lo más profundo de nuestro ser, de un hecho, de una realidad, de un valor, lo que fuere. Y que es el encargado de darle una lectura y por tanto extraer un significado y un sentido. ¿Qué quiere decir? El mismo hecho para una persona puede ser puramente desgracia, para otro puede ser motivo de triunfo. Así, ¿eh? De un extremo al otro. Porque está en la lectura de uno el poder sacar bien del mal, que es en definitiva lo que hace la providencia divina, ¿no? Que es capaz y por eso permite a veces muchos de nuestros dolores, males y sufrimientos, por lo menos los creyentes estamos seguros de eso, de que al que Dios ama le admite, digamos, hasta sus propios pecados, incluso, como el hijo pródigo, acuérdense. Salió ganando más él que el otro que no se había alejado, ¿se acuerdan? Estaba el otro lejos del corazón. Por eso quedó perdiendo el mayor, que cumplía, pero no amaba. El menor metió la pata, pecó, se equivocó, pero se arrepintió, volvió al Padre, amó más que nunca porque descubrió el rostro misericordioso del Padre, que antes no conocía antes de irse. Porque solamente cuando somos perdonados, descubrimos el rostro del amigo, del padre, de la madre, de quien sea. Solo cuando somos perdonados, ¿no? Que es lo más difícil, perdonar, porque es sinónimo de amar. Solo puede perdonar a aquel que ama, ¿no?
que es capaz de amar. Y eso nos cuestiona mucho, es muy, muy difícil, ¿no? Pero fíjense en qué hermoso, ¿no es cierto? Todo esto, ¿no? Por eso, en algún momento, el Señor, cuando la pecadora se acerca a Él con tanto amor, Él dice, porque mucho, se le perdona mucho amor. Qué hermoso. Pero bueno, volviendo, digo, disculpen que a veces me voy al Evangelio, pero lo tengo, no lo puedo evitar. Bueno, sigue diciendo, el Homo Faber, fíjense, ahora explicando lo anterior, ¿eh? El Homo Faber es ciertamente lo que se llama un hombre de éxito. Aquí vamos entrando en la diferencia entre éxito, fracaso, sentido vacío. El Homo Faber, aquel que hace, que crea, qué barro, qué vida exitosa, mirá todo lo que logra, hasta tiene 3 laburos, mirá todo lo que hace. El que se llama el hombre de éxito. Él solo conoce 2 categorías. Fíjense qué interesante. Ese tipo de hombre, esa mentalidad de hombre, Faber, conoce nada más que 2 categorías. Y dentro de ellas piensa solamente. ¿Cuáles son las 2 categorías? Éxito o fracaso. Es decir, está diciendo, el hombre que estructura su vida solo en el hacer exterior, va a medirse, él mismo se va a medir con la categoría éxito o fracaso. Es decir, tuve éxito, fracasé, tuve éxito, fracasé, tuve éxito, fracasé. No pasa de ahí. O sea, mide su propia vida como el sonar del corazón, porque va a ser así la vida, de arriba para abajo, arriba, porque quien tiene éxito después cae, fracaso, quien fracasa después se vuelve a levantar, tiene éxito, y se va a pasar la vida de esa manera. Continúa. Entre estos 2 extremos se mueve su vida en la línea de una ética del éxito. Distinto es el Homo patiens, el hombre que es capaz de la de la teodrámica, a ver, porque acá se mezcla dramático no es terrible, ¿eh? La teodramática, por ejemplo, de Urs von Balthasar es toda la explicación de la, digamos, la no dinamia del Dios creador. La dramática de la vida, lo que ven las palabras, hay que siempre aclarar, porque por dramático entendemos siempre algo negativo, no, la dramática es la vida vivenciada, experienciada, sufrida y gozada. ¿No? El patience, padecer no es algo negativo, es ser permeable a la vida. Entonces dice, repito, ¿no? Eh, distinto el Homo patiens, que hace tiempo que sus categorías ya no son éxito o fracaso, sino más bien la plenitud y la desesperación. ¿A quién le suena desesperación? Soren Kierkegaard. Abajo, ¿por qué le dije la desesperación? Y acá Frankl alude a Kierkegaard, explícitamente, porque tiene un trabajo Kierkegaard que se llama Tratado de la Desesperación, que es una joya de la teología, porque él habla del hombre caído, del hombre post caída original, la desesperación del hombre que nunca llegaría a la vida ni a alcanzar a Dios, y que solo fue pagado ese gran precio por Jesucristo, ¿no? Es una preciosura. Tratado de la desesperación. Fíjense que los títulos son tremendos, pero todo concluye vida, en positividad, como la tríada trágica. Por eso dice Frankl, distinto es este hombre, el que sabe extraer el sentido e incorpora esta situación límite que le produce sufrimiento dentro de su propia existencia, porque su vida no es éxito-fracaso, sino otro binomio, plenitud-desesperación, o plenitud espiritual o caer en la desesperación del vacío total. Concluyo, y él concluye este fragmento, diciendo, con este par de categorías se coloca perpendicularmente a la línea de toda ética de éxito, puesto que la plenitud y la desesperación pertenecen a otra dimensión distinta, pero de esta desigualdad dimensional se deduce su superioridad. Esto está en Teoría y Terapia de las Neurosis. Es un texto más específico, más técnico. Teoría y Terapia de las Neurosis, página 255, por lo menos en mi versión, cuando lo trabajaba, sobre el tema de la neurosis, ¿no? Fíjense en el tema, también hace alusión otra vez a Kierkegaard,
cuando habla de lo ético, ¿se acuerdan los tres estadios de Kierkegaard? El estético, aistesis, lo sensible, el hombre que se mueve en lo sensible nada más, estadio estético, el estadio ético y el estado religioso, que es la cumbre, no el ético. Porque tanto el estético como el ético dependen de lo exterior. El hombre está dependiendo de lo exterior. Lo sensible, ni hablar, depende de los momentos de placer, de que lo que le pase o lo que pueda obtener le produzca sensibilidad. El ético también, porque va a depender de su cultura, lo que le implican como ético o no ético, etcétera, etcétera. Siempre va a depender de lo exterior. En cambio, lo religioso no. Es su corazón ante Dios y se terminó. Y ahí no le tiene que dar cuenta a nadie, porque en el fondo lo tenía muy claro Kierkegaard, que a diferencia de lo ético, que vivimos dando cuenta de lo ético, si está bien o está mal un acto, en lo religioso solo le damos cuenta a Dios. Solo Dios puede conocer lo hondo de nuestro corazón. No, es muy interesante, ¿no? Cuando estudia los estadios es... Y de ahí un poco toma después Scheller, ¿no? Max Scheller, lo digo al pasar, porque son datos que les puede ser útil para investigar. Cuando Max Scheller, que es el axiólogo, fenomenólogo, es decir, desde la fenomenología estudia toda la axiología, los valores, esto quiere decir, de los cuales se va a nutrir Frankl. Frankl toma, cuando habla de valores, que habla tanto porque son portadores de sentido, lo toma de Scheller. No es original, lo toma de Scheller. Y Scheller cuando hace una pirámide de necesidades y valores, la cumbre es la religiosa. Lo pone por encima hasta de lo espiritual en sentido muy genérico y de lo intelectual ni hablar, ¿no? En la cumbre empieza por lo elemental, valores nutricionales de la biología. ¿Es un valor comer? Sí, porque si no como me muero, me muero. La comida, la bebida, todo, bueno, y va subiendo, subiendo. Y en la cumbre, como Kierkegaard, está lo religioso. Digo, Scheller también tomó de Kierkegaard, todos toman de Kierkegaard, hasta iba a decir, el hiperateo necio de Sartre, que está dentro también de la corriente existencial, pero es un necio total, y toma de Kierkegaard la parte dramática, no toma obviamente ni a Dios ni a lo religioso, va a tomar lo que le conviene, ¿no? Eso es así. Pero hasta él se basa, hasta Sartre se basa en Kierkegaard, ¿no? Es inevitable. Kierkegaard, por eso digo, es el padre de este enfoque. Y nadie puede omitir a Kierkegaard, nadie. Incluso Heidegger también tiene trabajos muy lindos sobre Kierkegaard. Todos los que ustedes piensen, le deben su pensamiento y después su evolución a Kierkegaard. Y sin embargo, en el mundo incluso intelectual es muy ignorado todavía, muy ignorado, lamentablemente. Y en el teológico, que nos haría, ahora hablo como teólogo, qué bien nos hubiera hecho en la Facultad de Teología haber estudiado a Kierkegaard. Yo en mis 8 años de teología, que es lo que dura para una licenciatura, no hemos visto a Kierkegaard. Lo digo hasta con vergüenza, ¿no? Con vergüenza, porque fue un profeta ese hombre, realmente. Y en teología solamente analizar, que ahora está el tema de la encíclica del corazón, ¿no? Divino de Jesús y humano. Solamente analizando el primer discurso edificante de los 10 que tiene Kierkegaard, que eran verdaderas homilías siendo el laico, se llama La pureza del corazón es querer una sola cosa. Solamente analizando ese texto, que ignoran, todo, yo estoy seguro que ni los teólogos lo conocen, sería realmente maravilloso, ¿no? Para un teólogo sería una riqueza enorme, pero como siempre nos quedamos con lo mismo de siempre, la doctrina, ¿no? Bueno, lamentablemente, entonces nunca llegamos hondo a nada. Ese es el problema en la teología hoy. Nos quedamos con conceptos, doctrina, pero no vamos al corazón de la vivencia del hombre frente a Jesús, concretamente un cristiano, ¿no? Hablo de teología cristiana. Del corazón mío frente a Jesús, que ahí me juego todo. Y si trabajáramos eso en teología, yo creo que hasta mejores pastores seríamos. Y no doctrinalistas, por un lado, o sociologistas por otro, porque se pierden en cantidad de cosas y se pierden lo mejor, que es tratar de bucear en lo hondo del corazón de Jesús y el corazón del hombre. Que por eso me gustó esta encíclica última, porque aunque es simplemente un enunciado, porque obviamente no pretende hacer teología,
Por eso hay que distinguir magisterio de teología. El Papa muy bien hace magisterio, es decir, enseña por dónde tiene que ir. Ahora, el teólogo tiene que profundizar. A mí eso me obliga a profundizar en la teología, lo que hace en magisterio, ¿no? En Homo Patien también dice esto, y ya el segundo texto, y no las canso más, sino algo muy simple, y este sí es muy conocido del Homo Patiens, ¿no? Si no está en tus manos cambiar primero una situación que te produce sufrimiento, siempre podrás elegir la actitud ante ella, o sea, cambiar vos. Si no podés cambiar lo que te produce ese sufrimiento, esa situación de dolor, al menos podés tomar una actitud frente a ello. Y él cuando hablaba de eso estaba pensando en el campo. Él no podía decirle al carcelero, ¿me deja salir? Me voy. No, no puedo cambiar esta situación. Me toca estar en la cárcel. Ahora, ¿yo puedo cambiar la actitud? Sí. Y yo solía dar ya, Silvia me lo escuchó este ejemplo, ¿no? Porque estoy orgulloso de él, porque era un fraile de mi orden, un chino, Agustino Recoleto, fraile, y estaba en la cárcel, por supuesto, por ser coherente con el Evangelio, y le dijeron las autoridades comunistas, si usted se compromete a no predicar ni celebrar misa, le abrimos inmediatamente la cárcel y lo dejamos libre. ¿Qué dice el chino? No, me quedo. Sigo acá porque quiero seguir siendo libre. ¿Entendieron, no? ¡Apa! Entonces ahí también se verifica lo que dijo Frankl. Él no podía cambiar la situación porque él no quiso estar en la cárcel, más vale. Pero él cambió su actitud y eligió seguir siendo libre y coherente consigo mismo, aún encerrado, y no estar afuera en la calle traicionándose, diríamos, directamente, no traicionando algo afuera, traicionándose a sí mismo. ¿Se entendió? Ese es el poder del corazón del hombre, ese es el poder de la subjetividad, que ahí nadie llega, solo Dios. Y esta subjetividad me da la posibilidad de cambiar hasta el universo frente a mí. No objetivamente hablando, porque seguirá siendo lo que es. Yo puedo decir el mundo, como dice el tango, y a veces adhiero, el mundo fue y será una porquería, ya lo sé, ¿no? Sin embargo, yo puedo cambiar mi actitud frente a esa porquería que vivo y veo. Y vivirlo de otra manera, edificantemente, no solo para mí, sino para los demás, dando esperanza, hablando bien, transmitiendo el Evangelio. Aunque incluso en mi concepción diga es una porquería todo esto. ¿Se entiende? Miren el poder de lo subjetivo. Podemos cambiar el mundo desde el interior del hombre. El hombre es el que interpreta. Solo el hombre interpreta porque tiene conciencia. Los demás seres no. Eh, por eso la libertad que insiste tanto Frankl y es coherente, cuando insiste tanto en que solo el espíritu es libre, ni lo psíquico ni lo físico. No, más vale. No somos libres ni en lo físico ni en lo psíquico. Incluso en lo psíquico, en lo físico ya se sabe. Obviamente, estoy limitado por el espacio y el tiempo, en todo, hasta en la contextura. En lo psíquico también, porque tengo la personalidad que tengo, con mis taras, con mis neuras, con mis dolores ancestrales. Capaz que lo que traigo hasta la memoria celular, dicen ahora los científicos, y todo lo que vengo acarreando, y la memoria colectiva, y lo que hizo Jung, todo eso me condiciona. Solamente es libre mi espíritu. Quiere decir que de algún modo, como él lo veía, hasta los psicóticos, que estaban condicionados psíquica y físicamente, todavía en lo más profundo, su dimensión humana espiritual se notaba en ciertas elecciones que hacía el psicótico, el loco, digamos. Este, han oído, ¿no? Bueno, los que saben logoterapia sí, saben lo que es el credo psiquiátrico. Este es el credo psiquiátrico que está en Homo Patiens, el texto que le estoy diciendo, y también voluntad de sentido, que es otro texto fundamental en Frankl. Esto es un discurso que él pronunció, famoso discurso, muy famoso discurso, por eso digo, es muy conocido. Yo dije, quizás ya lo conocen, porque fue un discurso que se difundió mucho en el ambiente psiquiátrico y
Sí, psiquiátrico, porque él le habló a sus colegas, que son médicos psiquiatras, no psicólogos. Señoras y señores, así empezaba el discurso. Ya en otra ocasión formulé mi credo psiquiátrico. Dije entonces que si detrás del desarreglo psicótico, psicótico traducido en fácil, loco, el loco de atar, que dice que la silla es un elefante disfrazado, no estuviera la persona, si detrás de ello, de ese desarreglo, o sea, de esa locura total, no estuviera la persona, aunque condenada a la impotencia expresiva e instrumental, que eso es la característica del psicótico, ¿no? O sea, ya hay una desconexión total entre, sobre todo en lo cognitivo, no tanto en la impresión, pero sí en lo cognitivo, es decir, no coincide su comprensión, lo que conoce y la realidad en sí, ¿ven? Impotencia expresiva e instrumental. Y continúa enfatizando, si el elemento psicofísico, además de trastornos a la persona, pudiese destruirla, no valdría la pena ser psiquiatra. En efecto, si la persona no queda intacta, si la persona, dice, no queda intacta en la ruina psicofísica, si es ella, la persona, ¿no? La afectada por la enfermedad, ¿a quién puede ir dirigida nuestra acción médica? Este discurso fue famoso porque enfrentó a espere que, ahí, enfrentó a los propios colegas que obviamente, y en esa época y hasta el día de hoy, lamentablemente, los biologicistas, reductivistas, psiquiatras de Freud para acá, consideran que el ser humano es nada más que biología con un epifenómeno psíquico, ni siquiera una dimensión. O sea que es un epifenómeno, es decir, se manifiesta lo biológico a través de la capacidad racional que tiene el hombre, de lo psíquico. Pero lo espiritual no existe. Entonces, él está diciendo, sean coherentes, señores médicos. Si ustedes creen eso, ¿a qué vale la pena nuestro trabajo con los psicóticos? Se los puede matar y tirarlo a la basura, porque total, ante la ruina psicofísica, si es la persona la que va destruida, no tiene sentido que estemos atrás de un psicótico, en un hospital, tratando de ayudarlo, de contener, porque no tiene cura, ya se sabe. ¿Se entendió el planteo de Frankl? Es muy honesto y los puso contra la pared, como diciendo, si ustedes creen esto, sean coherentes y maten a todos los psicóticos enfermos también físicos. Pero como ustedes saben que el ser humano es más que mente y cuerpo, no lo pueden matar, no lo van a matar. ¿Se entendió? Así que imagínense cómo esto afecta a la eutanasia, como también cuando habló en las 10 tesis de la persona humana, que no es el momento de hablarlo, pero que creo que lo deben tener, y Silvia lo escuchó mil veces porque es fundamento para todo lo que es Frankl, las 10 tesis, o sea, qué considera el hombre, así como aquí les habló de la eutanasia no, tampoco del aborto, porque él dice desde el comienzo hay un ser nuevo, que no es ni un pedazo del padre ni de la madre, acá hay un ser psíquica y espiritualmente nuevo, es una persona nueva, etcétera, etcétera. Está muy interesante, está en una de las 10 tesis de la persona. O sea, final y principio, el respeto a la persona humana es absoluto. Bueno, ¿qué nos decía que Jaspers? De algún modo, por ejemplo, es la que acuñó esta frase, yo me la anoté porque me encanta. La filosofía de la existencia es para hombres que aceptan ser ellos mismos. Miren qué lindo. Porque uno de los grandes temas de Jasper es la autenticidad, igual que Heidegger. Se rompieron el bocho, como dicen los chicos, tratando de trabajar el tema de la inautenticidad como patológica o patologizante y la autenticidad como salutógena. La filosofía de la existencia es para hombres que aceptan ser ellos mismos. Como diciendo, más allá de todas las circunstancias que lo rodee, yo decido ser yo. Me decido por mí mismo. ¿En qué sentido? No, de esa razón, no, por favor, al contrario. Porque justamente él dice que no hay mayor forma de crecimiento y vínculo que el amor y la intersubjetividad, el darse y recibir, ¿no? Sino el elegirse a sí mismo significa ser auténtico,
Ser yo, y diríamos los creyentes, como Dios me creó. Si Dios me creó así, ¿por qué me voy a cambiar? ¿Para qué? ¿Para conformar a un grupo de estúpidos, por ejemplo? ¿No? Que exigen de mí lo que yo no soy. Me acuerdo, siempre me viene a la mente me gustan los ejemplos, ¿no? Porque lo describe mejor a veces un ejemplo que una teoría, ¿no? El gran Beethoven, que yo lo consagré y yo le llamo, lo amo tanto que le digo San Beethoven, ¿no? Para mí es un hombre grandioso de Dios, ¿no? Porque ese talento y don, para mí es el más grande músico de todos los tiempos. Ni hubo, ni hay, ni habrá una genialidad como la de Beethoven, ¿no? Bueno, y entonces en una oportunidad el emperador manda a un lacayo, ¿no? A caballo, todo, con toda la ostentación, con una carta del emperador, convocándolo al palacio para que sea, porque él, dicho sea de paso, fue el primer músico abierto al pueblo, ¿eh? Hasta él necesitaban los músicos como Mozart, amanuenses, es decir, quien les pagaran, sean príncipes o clérigos. Trabajaban para el poder político o eclesiástico. Beethoven fue el primero que hizo conciertos públicos, gratuitos a la gente. Ese fue el gran Beethoven. Entre otras cosas, un gran humanista, no solo un gran músico, ¿no? Y entonces, 3 veces insistió, el emperador lo convoca, el emperador lo convoca, y no quería ni agarrar la carta. La agarró, esto es conciencia de sí mismo, ¿eh? Que era un hombre muy humilde, vivía pobremente. Pero fíjense en que la humildad se está en la verdad, no creerse ni más, pero tampoco menos, ¿eh? Agarró la carta, la rompió delante del enviado y le dijo, emperadores hay y habrá muchos, pero Beethoven uno solo. Y nunca fue, y nunca se vendió. ¿Qué quiero decir? Esto es lo que dice Jaspers. Este enfoque existencial que trata de mirar mi yo íntimo y profundo, el particular, porque lo característico del enfoque existencial es creer que lo único real es cada singularidad. Lo universal abstracto, que hay en tantas filosofías como en medicina, una misma pastilla para todos los pacientes, cuando en realidad cada persona es diferente y padece de una enfermedad diferente, aunque sea la misma teóricamente, porque no hay enfermedades sino enfermos. Lo mismo pasa en filosofía. Y por tanto, como yo, que ascribo a este enfoque filosófico, estoy convencido que solo lo singular es real. Lo universal es una abstracción. ¿Para qué? Para manejar. Si no hiciéramos abstracción, por ejemplo, en medicina o en psicología, no podríamos manejar con categorías a la gente. Pero en realidad es para el manejo, no necesariamente para el conocimiento. Si quisiéramos hacer, por ejemplo, medicina absoluta, por decir así, un término, tendríamos que hacer un estudio genético exhaustivo que duraría más o menos 100 años y la persona se moriría antes de recetarle una medicación, porque esa persona es única. Entonces, ¿qué se hace en medicina? Se receta la misma pastilla que el que pasó antes, que también estaba enfermo del hígado. Entonces vos también enfermo del hígado, toma la misma pastilla. En psicología hacen lo mismo. Sacan la ficha, esto es tal patología, listo, está, listo. Y así en todo. Y hasta en filosofía y en teología. Se universaliza lo que es particular. Por ejemplo, en teología se moraliza a todos por igual, cuando cada persona tiene una determinada relación con Dios única, que me impediría que yo haga una sentencia sobre esa persona. Ustedes dirán, pero eso sí, es real, pero es muy ideal en el sentido de que nunca se alcanzará. Y bueno, pero la realidad es el singular. El singular es la única realidad. Todo lo que es universal, en cualquier saber o disciplina, es una pura abstracción humana. La realidad es el singular. Yo, por ejemplo, tengo ante mí a ustedes. Lo real son ustedes. Yo no puedo decir, bueno, son todas mujeres. Sí, es un universal que puedo aplicar. Sí, bárbaro. ¿Y con eso qué dije de ustedes? Nada. Como 2 más 2 son 4. ¿Qué dije de la realidad? Nada. Son abstracciones. Lo único real es el singular. Piénsenlo y van a ver. Le va a complicar la vida como a todos los que tenemos un enfoque existencial. Porque es más fácil universalizar. Claro, porque en la masa del universal manejo todo y me conformo. Si en cambio considero que la realidad es única, ahí se me complicó la vida. ¿Me expliqué lo que dije, por lo menos? Aunque no tenga resolución, ¿eh? Sean honestos con ustedes. Es lo que dice Jasper. Este enfoque es para hombres que desean ser sí mismos, auténticos.
Y eso parte de la propia interioridad, del reconocimiento de quién soy, qué estoy llamado a ser. Cuando Frankl enfrentó a sus compañeros psiquiatras, biologicistas, mecanicistas, deterministas y todos los istas que quieran, los enfrentó, se ganó más de un enemigo. ¿Por qué? Porque en esa época, sobre todo, decir lo que él dijo era una bomba atómica. Pero ¿quién recuerda a los demás psiquiatras? Copistas. Nadie. ¿Y quién no recuerda a Frankl? Como dijo Beethoven, ¿quién recuerda al emperador que lo quiso contratar? Nadie. Pero ¿quién no recuerda a Beethoven? ¿Se entendió? Ese es el desafío de ser diferente, en el buen sentido, ¿no? Y de proponer algo para el bien de los demás, porque esto no es capricho, es para el bien de los demás, porque todos estos hombres hicieron grandes bienes. Repito, por empezar Jesús. Si Jesús, 2 veces que lo quisieron matar, no hubiera escapado porque no era su tiempo hasta la cruz, no hubiera predicado lo que predicó, etcétera, etcétera. Es decir, Jesús tenía claro que estaba rompiendo el sistema religioso judaico y eso le costó la vida, humanamente hablando. Eso es así, está en la Biblia, ¿no? No es opinión mía, no es opinión. Después viene la política, la diplomacia, mezclamos todo porque le encanta al hombre hacer un mix, ¿no? Eclecticismo, no, en realidad todas las religiones son igual, todos somos buenos, todos creemos en Dios. No, no, flaco, no es así. No es así. Si no, Cristo murió en vano. Qué triste, ¿no? Que un cristiano diga esto. Que lo diga el otro, bueno, que lo diga el otro. Pero un cristiano no puede decir eso. Como dice Pablo, si creemos que la ley religiosa nos puede salvar, Cristo vino y murió en vano. Pero la ley religiosa no nos salva. Es Cristo quien me salva. Algo tan elemental y no se predica en la iglesia. Por eso las confusiones, ¿no? Y terminamos sociologizando la religión, por un lado, o doctrinalizándolo por el otro lado, pero en realidad todo es reduccionista. Está faltando lo esencial. ¿Quién me salva? Cristo. Todo lo demás, cachivache. Bien, seguimos. Y él dice, Gary Asper, asomarse al abismo insondable del ser. Este es el desafío de nuestro enfoque. Asomarse al abismo insondable del ser, porque realmente hasta nos da vértigo, como todo abismo, ¿no? Asómense en un abismo, van a tener miedo. Cuando yo me asomo a mi abismo, se me erizan los pelos, me da, porque descubro, así como luces que Dios me regaló, también sombras horribles de mí. Dice San Agustín, por eso vamos tanto, porque dice tantas verdades en su grandiosidad humilde, ¿no? No me alubren mis tinieblas, sino tu luz, Señor. Mis tinieblas. Tenemos un área en el corazón de tinieblas que nos mete miedo cuando me acerco. Al menos a mí, no sé si ustedes. Cuanto más entramos en ese abismo que dice Jaspers, insondable de ser, más vértigo me da. Y a veces prefiero quedarme en la orilla, ¿no? Que es más cómodo. Y el sufrimiento llega a decir, ustedes saben que Jaspers, al igual que Frankl, tuvo situaciones límites, de 3 veces casi al borde de la muerte. Eh, y él dice esta frase, que la tengo acá anotada, le estoy leyendo frase de él. El hombre no toma conciencia de su ser, sino en situaciones límites. El hombre toma conciencia de quién es en lo más profundo recién frente a una situación límite. Está queriendo decir, el sufrimiento no es solo sufrimiento, es la posibilidad de descubrir quién sos. Porque en la situación límite, en el dolor extremo, vas a saber quién sos. O como decimos también hasta popularmente, los amigos se conocen en las difíciles. Qué bien, ¿eh? Ahí se ve la amistad de verdad, en la difícil. Cuando está a tu lado, cuando vos sufrís extremadamente, la mayoría se borran, porque nadie quiere empatizar con el dolor. Cuando en realidad lo que uno esperaría, sobre todo un amigo, no solo un familiar, es esto, ¿no? Estar al lado del sufriente, tomarle la mano y no decir nada, como suele decirle a los amigos y familiares del paciente. No digan nada. ¿Para qué decir pavadas? Porque habitualmente cuando decimos algo decimos pavadas, como siempre. Entonces, ¿qué es mejor? Callarse y tomar la mano. Y ese tomar la mano es mágico. Tocar, yo a veces lo he hecho con los pacientes, ¿no? A uno hasta incluso, porque te das cuenta por intuición que necesitaba el abrazo, ¿no? Esto es, y es, te desarma por un lado, pero te edifica por el otro.
si se me permite la expresión. Un poquito más. Irving Yalom, el otro gran sufriente, no propio, sino por los pacientes, como yo. Trabajó toda la vida con pacientes oncológicos. El gran Irving Yalom, a diferencia de Jasper, que ya murió hace, porque era también como Frankl, de principios de siglo, aunque vivió menos, por supuesto, que Frankl, creo que murió en el 60, Frankl en el 97. Irving Yalom es actual. Y es el gran psicoterapeuta existencial número uno que hay, creo, en el mundo, ¿no? Tiene un manual para, sobre todo para psicólogos, que se lo recomiendo, ¿cómo se llama? Psicoterapia existencial, ¿no? Eh, que habla del enfoque existencial ya en el modo de hacer clínica, ¿no? Específicamente. Bueno, y Alon trabajaba con oncológicos, ¿no? Y él dice, entre otras cosas, no lo tengo acá, pero toda situación límite puede ser la ocasión del despertar de una conciencia a una vida nueva. Toda situación límite puede ser el despertar de la conciencia a una situación nueva, ¿no? A una vida nueva, creo que no, una vida nueva. Y esto lo veo en mis pacientes. Es un shock tan grande que ven la vida de otra manera y más conscientemente, más profundamente. Bueno, no voy a hablar de eso porque si no, no terminamos más. Por tanto, va a decir, es una gran oportunidad de cambio. Lo ve como positivo igual que Frankl. Por eso lo cito, porque son muy similares, son paralelos. Oportunidad de cambio es el sufrimiento o una situación límite. Y él va a decir, ¿qué cambia? Lo tengo comprobado, dicen mis pacientes. Y yo agregaría yo también, salvando distancia con ese gigante, ¿no? Que es Yalo. La escala de valores cambia radicalmente. Lo que antes me parecía importante, lo vivía como importante, ahora ya no me parece nada. Una estupidez. Y al revés, lo que antes soslayaba y dejaba en el camino, ahora está en primer lugar. Habitualmente, esto que está en primer lugar ahora y no antes, son los afectos, lo humano, lo espiritual, etcétera, etcétera, etcétera. Antes por ahí priorizaba lo material, más ganancias, más tener. ¿Ven? Como siempre. Típico esto, ¿no? Es típico. Las vivencias, dice, cambian, son más profundas, dice. Comienza uno a partir de esta situación límite a experienciar el día a día con más profundidad, no más superficialidad, más profundo que nunca. Por eso los que han sufrido mucho tienen una mirada mucho más profunda que los que no han sufrido, ¿no? Y el sufrimiento da hondura, eso se los puedo asegurar, ¿no? Ya uno no se conforma con lo chato y lo superficial. Cuanto más uno ha padecido, por distintos motivos, no importa, como Frankl, ha tenido le dio ocasión de tener una mirada mucho más profunda, no superficial. Porque el sufrimiento nos hace ahondar en el propio corazón, en el límite. Dice también, se vive más el presente, lo cual no significa que no tenga esperanza de lo futuro, sino que vivo más intensamente hoy porque quizá mañana puedo no estar. Porque quien vivió una situación límite sabe que mañana puede morir, realmente. No como el que nunca sufrió ningún peligro ni nada, cree que es eterno. No sé, es como cuestiones inconscientes. Entonces, bueno, sí, va, ¿no? Hay que prepararse para esto, ¿no? Eh, Mayor conciencia, en general, dice, también adquiere, son frutos esto, de la situación límite y del sufrimiento. Se adquiere mayor conciencia, más profundidad y más libertad. Miren todo positivo. Más libertad. ¿Por qué? Porque ya a mí, después de tantas cosas que he pasado y supónganse que uno está al borde de la muerte, ¿qué me importa? ¿Qué dirán? ¿Cómo me ven? ¿Cómo me miran? Si me malinterpretan, si me juzgan. No me importa un bledo. Soy más libre. ¿Se dan cuenta? El que ha vivido esta situación, sobre todo algunos, por ejemplo, en peligro de muerte, ¿qué le va a importar la opinión o los créditos de los demás? ¿No? Es quien debe ser. Listo. Después también, y van creciendo los valores, mayor apertura a lo trascendente. Fíjense qué lindo. Apertura a lo trascendente.
y no a lo inmanente. Es decir, si hasta ese momento vivía en el aquí y ahora como inmanencia nada más, todo lo que está acá, sobre todo lo material, lo físico, espacio-tiempo, ahora tiene una mirada hacia lo trascendente, fuera del espacio-tiempo, de esta unidad de Einstein, ¿no? El espacio-tiempo, donde queda todo. Y por último, miren qué lindo, el último que pone en la escala, y con esto ya voy terminando, dice menor temor social. Menor temor social. Quien ha vivido una situación límite, un sufrimiento, así como dije antes, y dijo él, le importa menos y es más libre sobre todo lo demás que lo esclavizaba, también respecto de lo social. Lo pone en la cumbre, dice, menor importancia y menor temor social. Ya no hay miedo, el qué dirán, cómo te miran, que te importa un comino. ¿Por qué? Porque te das cuenta que lo importante en la vida pasa por otro lado y no por ahí. Entonces, toda situación límite que te enfrenta a la muerte, por ejemplo, te hace dar cuenta que es lo esencial, que son pocas cosas, como le dijo Jesús a Marta, ¿te acuerdan? María dice, Marta, Marta, te inquietas por tantas cosas. Y sin embargo, una sola cosa es importante. Y María se quedó con la mejor parte que no le será quitada. Está queriendo decir, todo lo que vos te ocupa, Marta, te lo van a quitar o lo vas a perder, porque te vas a morir y es una estupidez. Le estás dedicando tiempo a lo que no lo vale. María le dedicó tiempo a lo que vale y se lo va a llevar hasta la vida eterna. ¿Ven cómo todo se conecta hasta la enseñanza de Jesús con el enfoque existencial que tanto amo?